transforma en gas, el gas en líquido, el líquido en sólido. En otro plenario les voy a traer la mitología Hopi contada por los Hopi y te cuentan exactamente lo mismo. O sea, no precisaron laboratorios de cuántica, destrozar el planeta, 5.000 millones de dólares, etc. Bueno, la segunda parte, que es la que aquí es más difícil de entender, la vas a entender en lo siguiente. Gracias a ustedes, porque algunas de estas cosas me las enviaron ustedes en videos también. Ven ahí. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, lo dejé tiempo porque la idea era que lo lean, pero siempre me dicen que desde allá atrás no se lee. Everything owes its existence solely. Ahí va. Everything owes its existence solely and completely. Todo producido y formado completamente solamente a través del Sound sonido es afectado para is a mantener esta factor forma. Solo, which holds it formando together. completamente solo a través del Sound sonido. El sonido is está the afectado basis para mantener esta of forma. form El sonido es la and base shape. de las formas y las estructuras. Esto In the estaba mucho más beginning, relacionado con lo trabajado en plenario, pero the aquí lo Word vamos a was utilizar God. perfectamente. We are told that this is how the worlds began and how creation took shape. If we put that into the modern idiom and say that into the great voids of space came a sound and matter took shape. Please watch. Llega un sonido y la materia toma forma. Bueno, esto que viene ahora son demostraciones muy poderosas en laboratorio de el sonido es lo que da forma al plasma. El sonido es lo que da forma a la materia en su estado más sutil. Esto es una manera de representar lo más sutil del plasma. Arena, limaduras de algo, y mostrar cómo el sonido es lo que da, pero no solo da forma, empieza a producir otras cosas, ahora lo van a entender. Y esto está perfecto, está divino para lo que hoy vamos a ver. Empezás a ver cuestiones que vos reconocés, formas de galaxias, patrones de amebas. Magia. Esto pasa en tu realidad según qué palabras usás. Lo único que cambió es la palabra, el sonido.
Ahí va el bebé. Se cree que se mueve a sí mismo, movido por un sonido. Esto es lo que tenés que entender. Ya estamos a nivel insectos. Al mismo plasma le cambias el sonido y cambia completamente, y lo único que ocurrió es cambió el sonido. Ahí van todos atrás del líder. Y todos creyéndose, por supuesto, que se están moviendo a sí mismos. Todos movidos por un sonido, por ejemplo, llamado publicidad. Ahí lo tenés. Eso te lo agregué yo. Rajoy, así cualquiera. Bien. Ven que se relacionaba con el tema de hoy. Ahora. Lindo, ¿eh? En el próximo plenario acordémonos de pasarlo también a nivel plenario. Bueno, pero nos vino muy bien para hoy ganar tiempo aquí. ¿Por qué? Porque nos permitió ver, literalmente ver, cómo efectivamente el plasma tiene esta forma, toda la primera parte de todos los lugares del mundo que honraron un símbolo determinado, siempre tiene esta misma estructura cuaternaria, en cruce, de un centro se expande, lo que en algún plenario, sí. Igualmente. Claro. Sí. No, lo agregué yo, lo claro. Para mostrarles que es un sonido de masas. No. Lo que ahí traté de mostrar es, toda la masa se mueve alrededor de un sonido. El sonido del aplauso lo agregué yo, pero lo que muestra la experimentación es que todo eso que es plasma, un determinado sonido en una frecuencia y se empieza a mover en una dirección, cambias la frecuencia, cambia de dirección. La misma frecuencia determina que lo del centro suba y lo de alrededor sea periférico a eso.
Lo único que yo le agregué es el efecto cómico al finalcito del aplauso para mostrar que así funcionamos. Todos creemos que nos estamos dirigiendo a sí mismos y hay un sonido que está dirigiendo todo eso. Lo mismo haces vos con tu realidad. Cada vez que en supervisión aprendés a cambiar la frase, ¿qué cambiaste? La frecuencia. Y esa frecuencia, ya ves, conecta formas monstruosas o formas armónicas. ¿Vamos bien? ¿Qué hiciste? Cambiaste que la incidencia sobre el plasma. ¿No viste? Lo que cambió es el patrón que le das al plasma. De ahí en más el plasma va a plasmar diferente. ¿Vamos bien? Eso es magia. Cambiar realidad empezando por cambiar palabras. Sí. No. Lo que se llama vacío es el plasma. Es decir, yo tengo que vaciar para que se llene de plasma. A ver si entendemos. El plasma es eso que hay en lo que llamamos vacío. ¿Por qué no entra el plasma en mi caso, en mi vida, en mi situación, en mi resultado, cuando no logra lo que yo quiero lograr? ¿Por qué? Porque no vacié, no dejé que entre el plasma. No, es lo mismo. Es lo mismo. El espacio hiperespacio, que la física mal llamó vacío, ese vacío está vacío de materia, pero no está vacío, está lleno, por eso es superconductor. La gran pregunta, ¿cómo podemos ver otros planetas si no hay algo que conecta a algún conductor a que la luz llegue acá? Quiere decir que hay un cable, un conductor. Ese cable se llama el plasma y es el mejor unificador, entramador, conductor del universo. Macrocosmos tiene las mismas leyes de microcosmos. Cuando en tu vida no entra plasma, es porque no dejas que entre plasma. ¿Y el plasma qué es? Lo que hay en eso que llamamos vacío. Si yo no vacío, no entra plasma. Ok, ahora ubíquenme por favor en términos de lo de ayer. ¿Qué es vaciar? Puedo aceptar que me den dos respuestas, las dos están bien. Una lleva a la otra. En términos de lo de ayer, busca. ¿Cuál es el término que implicaría vaciar? Muy bien, me lo están diciendo. Vairagya y Vichara, perfecto. Ahora ponémelo en términos de la trilogía sagrada de la verdad. ¿Podés? Perfecto. No, de la trilogía sagrada de la verdad, no del Trimurti. Aletheia. ¿Qué es aletheia? Una verdad de la que me tengo que vaciar. ¿Entienden cómo? Por eso entra plasma y puedo hacer manual, lo que yo quiera. Está todo clarísimo. ¿Vamos bien? Claro, que me entiendan en este maravilloso nivel donde podemos trabajar, es de una erudición que yo quiero que te des cuenta que la tenés. Y que la tenés no por estudiar simplemente, porque esa es una vía. Y además es la que no forma eruditos, forma especialistas, que es otra cosa. La erudición es eso, es la posibilidad de moverte con soltura en cuestiones que son absolutamente lejanas al yo. ¿Está claro esto? Muy bien. Entendiendo esto, ahora no perdamos de vista hacia dónde vamos. Yo lo que trato de que entiendas es, la lógica del plasma, el plasma tiene en común entre todas las culturas que visité, tienen siempre un símbolo que representa la estructura plasmática. O sea, el plasma puede presentarse de 1000 formas, pero tiene algo idéntico siempre. Ese idéntico es lo que rescata el esquema Hopi, pero viste que estaba en la bandera Hopi también. El esquema Peirce en Occidente. ¿Estamos en claro? Te lo voy a decir de una manera sumamente marketinera, para que lo compres, para que se lo vendas a tu yo y te lo compre. El diagrama de Peirce es el mapa que te enseña a usar el plasma. Ya que es tan difícil usar el plasma, porque tenés muy poca chance, y ahí empieza ese juego de dónde está lo oculto y dónde está lo manifiesto. La parte de arriba del esquema del seminario de la sexuación, del seminario de la UN, lo que vimos recién, ahora lo vamos a retomar, podemos decir, es la parte manifiesta, y también podemos decir, es lo que se manifiesta una vez que lo desocultás, pero en tu vida permanece oculto, esas leyes que manejan el plasma. A ver si me entienden. Es la parte manifiesta porque vive manifestándose, pero a vos te permanece oculta, por eso precisás autoconciencia. Ahí les pido testimonio a la gente que en supervisión testimonia eso, que en lo manifiesto de su vida cotidiana siempre hay algo oculto, que está en algún cuadrante atrapado. Y esto es lo grandioso. ¿Qué quiere decir? Esto, por eso te recordé, esto que acá lo tenés, todo x phi de x, no todo x phi de x, existe algún menos uno, no existe, esto está mal hecho en las construcciones, acá tendría que estar el no existe negado, y acá tendría que estar el no todo x phi, es un error de escritura de quien hizo el grafo, pero yo lo tomé de todos modos, ahora me doy cuenta de que tiene ese error de escritura al leerlo acá, lo traemé para mostrarles el modelo, nada más,
pero quiero que entiendan, esto que está acá, esas escrituras en griego que te acabo de ubicar, ahí la tenés, mirala, lo único que, insisto, acá tiene que ir un palito arriba que es negación, no existe al menos uno, no todo x phi de x, todo x phi de x existe al menos uno, retenelo para los que están viéndolo por primera vez, los demás no se hagan los que no entienden, es exactamente lo mismo que tenés ahí. Esto es lo que traté de mostrarte, ¿vamos bien? Esto para la gente que no conoce Peirce y no conoce la lógica peirciana. Ok, lo que estoy tratando de mostrarte que es, esta parte la podemos llamar tanto la parte manifiesta como la parte oculta. ¿Por qué? Porque se manifiesta en todo lo que haces, pero para vos, ¿cómo está? Necesitas autoconciencia. ¿Vamos bien? Yo puedo decir, es manifiesto, sí ocurre. Por eso acá les pido el testimonio a la gente de supervisión. Dice dos palabras y ya nos damos cuenta. Si aprendés a escuchar la lógica peirciana, dos palabras y es lo que ocurre, que es lo que al principio necesitaban. Y esto es grandioso, pero yo me deleito, es un orgasmo colectivo que tenemos. ¿Cuál? Pero claro que sí. ¿Por qué? Porque al principio necesitabas toda la reunión para llegar a ubicar, ¡ah, cierto, toda mi realidad está atrapada en tal cual! Ahora lo hacen ustedes. Antes yo tenía que estar toda la reunión explicándote para que entiendas que lo que dijiste está atrapado en tal cuadrante. Ahora esa es la parte que directamente yo ya prácticamente ni participo. Yo miro cómo lo hacen ustedes. Quiere decir, estás avanzando como nunca en tu encarnación supusiste que ibas a avanzar. Si vos podés ver articuladores ocultos en la realidad cotidiana que son dificilísimos de ver y que hasta hace un año nomás dependías además de que te lo muestre otro, en este caso yo. ¿Vamos bien? Ok, ¿qué trato de que entiendas? En lo manifiesto, o en la vida cotidiana, se manifiesta, pero permanece oculto, aletheia, preciso que emerja, que esto y esto. Acá es donde te dije, los que tienen supervisión, no se hagan los principiantes eternos, entienden perfectamente que esto es lo social. Uno dice, pero al mismo tiempo es la parte más oculta. Sí, porque es lo que se oculta en lo social, pero es lo que se manifiesta. ¿Entienden la paradoja? ¿Entienden? Es eso que vos mantenés oculto y por mantenerlo oculto está oculto. Pero por mantenerlo oculto emerge en todo lo que haces. Por eso dos palabras y ya sale a la luz. Bueno, ¿fue claro? Ok. ¿Qué trato de que entiendas? Eso que se manifiesta evidentemente en cuanto haya alguien que mira hacia ahí. ¿Hacia qué? Hacia detectar en qué cuadrante está la situación y todo lo que eso marca a nivel de lo que va a ocurrir o no va a ocurrir con tu resultado. ¿Por qué? Recién lo acabas de ver. ¿Por qué? Porque el plasma recibe instrucciones. Brahma lee las instrucciones. Ay, es grandioso. Decirle que lo entienda. Ayer lo pudieron ver. Brahma lee el recetario que le mandó el médico. Y ese médico, si mandó una droga que mate, mata. Y si mandó una droga que le dé forma armónica, vos le das instrucciones al plasma y el plasma ya tomó esa forma y lo que viene después ya depende de eso. ¿Vamos bien? Amplifica lo que le pusiste en instrucciones codificadas. Pero esas instrucciones codificadas hacen que el plasma pueda tomar una forma armónica o una forma monstruosa. ¿Qué sería una forma armónica? Que tu plasma se manifieste armónicamente en los 4 cuadrantes. Que no quede atrapado tirando toda la materia hacia un cuadrante, porque tu realidad va a quedar atrapada en un cuadrante. Y es lo que terminas viendo. Tu realidad queda atrapada en la necesidad. Hay vidas que están atrapadas en la necesidad. Tu realidad queda atrapada en lo imposible. Hay vida que está atrapada. Porque ya viste, el sonido manda hacia algún lugar. ¿Vamos bien? ¿Qué buscamos? Y lo que siempre te dije, ¿dónde tenés que estar? ¿En qué cuadrante tenés que estar? ¿Eso qué significa? Que el plasma se desarrolle con todo su patrón y no que vos lo deformes hacia un lado. Ah, está tan claro. O sea, es una decodificación del ADN de la realidad en términos perfectamente iniciáticos. El sonido dándole forma al plasma, pero eso no es que le da la forma y no pasa nada. La forma que le da puede condenarlo a un cuadrante y es lo que suele ocurrir. Y como siempre le das el mismo sonido, porque se lo das con sonidos claves que se intercalan entre lo que decís, y que uno dice, pero eso es oculto, pero está en todo lo que hablas. Se manifiesta, es oculto porque faltas vos, querido. Está oculto para vos, porque estás oculto vos, que no lo ves. Pero en cuanto aprendés lo que vos estás aprendiendo, se hace manifiesto inmediatamente. Lo que viene ahora, ¿qué es? Yo no quiero que todavía vos trabajes con los sonidos básicos. Vieron que en supervisión no me meto mucho con eso.
En general, al final cuando alguien expone, al final le digo, y fíjense cómo se relaciona directamente con lo que dicen los sonidos bases de su nombre, por ejemplo. Esto lo hacemos y es magia. Es magia, ¿me entienden? Sí, a los compañeros, ella no. Ella ni es Brahma, ni es Vishnu, ni es Shiva. Ella está... Kali. Bueno, ok. Entonces digo, vieron que yo en las supervisiones trato de que lo veas, pero no te enseño mucho a usarlo todavía. ¿Entendieron? O sea, trato de que veas, mira, todo lo que dice, por ejemplo, está contenido en su nombre. Y esto siempre es magia, o sea, es sorprendente ver cómo toda... No necesariamente en su nombre, pero suele ocurrir que el nombre tiene mucho que ver. Bueno, para decirlo de una manera pintoresca. Ok, ¿el nombre qué es? Todo el patrón que condensa la energía de tu encarnación. Todo eso que es tu encarnación se condensa si yo te digo, Pirulo. Toda tu encarnación se condensa con un sonido. ¿Vamos bien? Ok. Que a Pirulo le vaya como el culo es porque Lulo... Ahora, también a Pirulo le puede ir con alguna otra posibilidad armada bajo esos mismos sonidos. ¿Vamos bien? Por ejemplo, ahora, ¿eso de qué depende? No depende de los sonidos. Depende de que el sonido no vaya hacia algún cuadrante y quede ahí atrapado, como viste recién con el plasma. Por favor, ¿entienden? Si los sonidos yo los reparto entre todo, Pirulo va a llevar su plasma para donde él quiera. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a habitar lo que es posible en su encarnación, va a habitar lo que es imposible, va a habitar lo que es contingente y va a habitar lo que es necesario. Pero si Pirulo, como todos los Pirulos del universo, de entrada se mantienen en un cuadrante, los sonidos no se los resuelve. ¿Me entendiste lo que te dije? Te manda más a ese es ponerle más volumen a la misma frecuencia, no te lo va a resolver. Es impregnar más de algo para que vaya peor. Esa es la New Age. Trabajar con sonidos sin viaje interior. Por eso estamos en el nivel de supervisión en el que quiero que hagas este pasaje, para escucharme bien, cuando estamos seguros de que vos te movés en todo el PIRS, ahí te enseño a amplificar con las fuerzas que manejan la sexualidad. ¿Entendiste la idea? Voy a decirlo por última vez en este ratito. Cuidado. Ojo con lo que de una vez leí en la contratapa de La Vanguardia, un tipo que hablaba de eso. Muy interesante, me pareció. Ojo con lo que diga. Bueno, digo, lo voy a decir por última vez en este ratito, que si vos mandás sonidos con frases que mantienen, con ese sonido vos movés el plasma. Cada uno de nosotros mueve el plasma, tiene facilitado, digámoslo así, Dios te facilitó una frecuencia para mover el plasma con ese sonido, grandioso. Cuando vos movés el plasma, cuando vos pones ese sonido, vos conectás más fácilmente con el plasma, por capricho de Dios, permitime decirlo de una manera. Por ahora no entremos en la lógica de ¿y por qué esos sonidos? No digo que no se pueda, digo hoy es ponernos a ver el sexo de los ángeles, ¿no? Es un tema, claro, nos llevaría... Sí entendamos que vos tenés que mover el plasma y que vos mover el plasma lo haces con ciertos sonidos, pero variar los sonidos no varía lo que haces con el plasma. Es variar la herramienta mientras el problema está en tu mano. Es variar la herramienta mientras el problema está en el tembleque de tu mano. Y el tembleque de tu mano, por mucho mejor que sea la herramienta, no te lo va a resolver la herramienta. ¿Vamos claro? Muy bien. Entendiendo esto, yo quiero que entiendas. Ahora estamos en ese nivel de supervisión, donde yo, desde hace un tiempo, les vengo agregando unírselo a los sonidos claves cada vez que en los casos se puede, y se puede en 10 de cada 10. ¿No? Pero lo que quiero que no me meto después mucho en el uso de esos sonidos. ¿Por qué? Porque enseñarte a usar los sonidos para que vos uses mejor los sonidos, mientras vos seguís condensando tu realidad monstruosamente, llevando el plasma a un lugar del PIRS, condenando el plasma a alguna de las morfologías no plasmáticas, las que deforman la forma del plasma, no se resuelve con sonidos. ¿Estamos en claro? Los sonidos lo que van a hacer es expandir aquello que depende de esto. ¿Vamos bien? Sí. Como te lo muestra claramente el esquema como lo veíamos antes. ¿Qué veíamos? Veíamos que, bueno, esta es otra manera de... Está bien, podemos usar este, ¿por qué no? Hasta es bueno porque lo tenés un poquito más decodificado. Veíamos que esto que va explicando en la vida cotidiana, ¿ves? En el cielo, en los animales, en las posibilidades diferentes climatológicas, en diferentes situaciones sociales cotidianas, que va mostrando
que en lo social se reparte una misma fuerza. Y esa misma fuerza, que es la que está codificada en las estrellitas, es la fuerza del plasma, pero como ves, tiene en el centro de tu realidad el cruce de, ahí está, ahora está lindo, el cruce de lado hombre y lado mujer. Lado hombre y lado mujer. ¿Vamos bien? Como ves, las dos cosas hablan de lo mismo. El esquema, cualquiera que haya escuchado mínimamente el DVD de la sexuación en la nueva era, que ya se hizo la segunda parte hace 2 semanas y se está procesando. Primero, por una cuestión estratégica, las mujeres y los niños primero. Así las mujeres se encargan de los niños y no dejan... Es así como... Ok, por una cuestión de cortesía, primero las damas, primero se hizo lado mujer de la sexuación, pero hace 2 semanas o 3 se hizo lado hombre. Parecía que era un favorecer a las mujeres, ¿no? Las mujeres y los niños primero. Soltamos los botes y nos quedamos tranquilos. ¿No es lo que hace en la vida cotidiana en general el hombre? Bueno, ahora bien. Entendamos. Lado hombre y lado mujer. Lado hombre y lado mujer. Lado hombre y lado mujer. ¿Se entendió? Ves que trato de mostrarte que seguimos una misma realidad. Ahora, entendé. Lo que ocurre acá depende de lo que ocurre acá. ¿Por qué? Porque el plasma cae de arriba en el grafo. Este, que es el huevón, es la clave de todo. Cuando hicimos la decodificación de los 11 pasos en el esquema del Pachacuti-Yankee, yo te ubiqué qué paso es ese. ¿Cuál era? Yo no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Gracias, el 11, cierto. ¿Qué significa que ese es el paso 11? Todo el plasma ya va a tomar el patrón que le des en el paso 11, que es el más grande, el que interpone continuamente, el que intercede y el que... Y lo que voy a decir, los de supervisión me lo pueden, los que ya tienen recorrido en supervisión, me lo pueden recontratestiguar. Es el que en cada frase le tira el mismo patrón. Y que vos volvés a escucharlo y volvés a escuchar. Y que yo en supervisión no te interrumpo en cada frase, pero podría interrumpir en cada frase y volver a decirte, ¿ves? Ahí está otra vez, ahí está otra vez. ¿Con qué? Con sonidos, pero los sonidos buscan construcciones de frase que le den ese patrón. Aprender a trabajar con sonidos no te va a permitir cambiar la construcción de la frase. Si en la construcción de la frase yo le estoy diciendo al plasma que vaya hacia el lugar de la necesidad, se lo estoy diciendo con sonidos con los que yo conecto con la frase, pero si yo cambio, si yo aprendo a trabajar más con los sonidos, pero no cambié, no tomé conciencia, autoconciencia de a qué cuadrante estoy mandando la frase, no la voy a cambiar por haber trabajado mejor con los sonidos. Ay, por favor, ¿me entendiste? Si lo que yo hago es mañana salgo a buscar trabajo, ejemplo típico de voy a quedar atrapado en qué cuadrante. Imposible. No voy a cesar de no encontrar trabajo. No ceso de no escribir, que lo que salgo es a buscar. ¿Vamos bien? Ok. Yo eso lo voy a hacer yo con los sonidos con los que yo hablo. Vos con los sonidos con los que... Vamos a descubrir que tendés a usar frases con determinados sonidos. Ahora, ¿el sonido lo manda ese cuadrante? No, la frase. Pero vos conectás frases con determinados sonidos. El error más grave que podés cometer es ponerte a trabajar con los sonidos y seguir conectando los mismos cuadrantes. Eso es autotrascendencia sin autoconciencia. Eso es segunda mitad de método sin primera mitad de método. Eso es no viaje interior, eso es New Age. ¿Está todo claro? Muy bien. Ahora, entendiendo eso, entendé por qué el huevón va ahí. ¿Por qué? Porque el paso 11 impregna inmediatamente al plasma y ya toda tu realidad está estropeada, porque el plasma tomó ese patrón. Y todo lo que viene después no es más que la amplificación de eso. Jatuntaka y Viracocha, Huiracocha, ¿se acuerdan? Ese es el Dios por excelencia. Jatuntaka y Huiracocha, o sea, Huiracocha iniciado en su, quiere decir, Huiracocha iniciado en su grado máximo. El Atún Carpay, que es lo que don Mariano nos ungió a nosotros, el sacerdote Quero, bueno, cuando los Queros eran los Queros, porque ahora los Queros ya son populares, se lo escuché por radio. Cuando los Queros era algo que, bueno, digamos, ir a encontrarlos no era una cuestión abierta.
nos ungió. Cuando lo encontramos, ¿dónde era? Frente al templo, donde está el huevo, ese en lo real. Yo en algún libro puse el DVD. Adentro estaba ese huevo, pero ¿eso qué marca? Ese huevo, que es del que todo impregna, puede abrirte las grandes puertas o puede mantenerte en el circuito rebotando eternamente en tu vida hacia el circuito chico. Más claro imposible. Estaba ahí adentro de la... De hecho, se abre la gran realidad, nos encontramos con los queros, lo voy a decir, o los queros se encuentran con nosotros, cuando estábamos hablando de eso. Cuando hablábamos de eso, o sea, pero más perfecto imposible. La Paso 11 te cierra todas las puertas o te abre todas las puertas. Los que estuvieron cuando trabajamos el mito de Gilgamesh, dedicado exclusivamente todo el plenario al Paso 11, te lo demuestra. Al tipo se le cerraban todas las puertas porque no reconocía el patrón básico con el que impregnaba su realidad, que en su caso, ¿cuál era? ¿Alguien se acuerda? No, el animal. Él era un animal. Y de hecho pasaron los milenios y cuando los llevé al Louvre, y les mostré quién es ese. ¡Ah! Gilgamesh abrazado a un león, indiferenciado de un alemán. El nazismo me vino a la mente. En el animal le digo, me vino el nazismo a la mente. Quiero que entiendan que aprendí de Freud, que es el alemán. Sin embargo, no es una cuestión para lo que asocié inmediatamente. Bueno, pero entienden, pasaron los milenios, el tipo se murió y el patrón energético sigue ahí. Lo que quedó de él es exactamente lo que el mito te muestra, que fue su paso 11. Esto te muestra que encarnación tras encarnación sigue la misma cuestión. ¿Vamos bien? Entendido esto, entendamos algo muy importante. No vas a resolver acá lo que aquí ya le impregnaste. Alguien que me retraduzca. Acá y acá, ¿cómo era en este caso? Acá y acá. No vas a resolver con tu sexualidad amplificando lo que primero no le impregnaste, desparramando tu sexualidad hacia... Está bien, pero estamos avanzando un poco más. Hacia lado hombre y lado mujer. Esto es lo que quiero que ancles. Vos tenés que aprender a trabajar con tu lado hombre y con tu lado mujer para entonces socializar eso. ¿Vamos bien? Sí. Esto que es tu energía sexual volcada hacia lo social, lo tenés que trabajar en una matriz sutil. Te lo voy a decir ahora todo en una frase. El gran golpe de efecto se produce cuando entendés que, te voy a pedir ahora que lo sigas, estamos en una parte, la partecita neblinosa de la montaña, la partecita con niebla, que si seguís después ve todo claro, pero si te frenás ahí, te convences de que la montaña es borrosa por tu desde dónde nada más. Escúchame bien, después lo vas a entender todos juntos, son 3 construcciones juntas. Una, por favor entendé que necesitas repartir tu energía aquí para repartirla aquí. ¿Y esto qué significa? Significa, necesito ampliar hacia todo el PIRS y no que me frene en algún cuadrante. ¿Eso qué significa? Todo lo que aprendes en supervisión te está frenando en tal zona de emergencia porque te está frenando en tal adonde automático y yo con eso detecto si vos estás recorriendo todo el PIRS o estás llevando tu plasma a una morfología monstruosa. ¿Está todo claro? Sí. ¿Para todo el mundo? Para eso tenés las zonas de emergencia y todos los adondes automáticos, que igual que ocurre con la autoconciencia, depende de una vairagya. ¿De qué? De que te desapegues, de que te despegues de eso, de que bloquees esos adondes automáticos. Con esos automáticos en marcha, no podés hacer otra cosa que mantenerte en avidia. Está todo clarísimo. Ahora entiéndeme, el arranque bifásico, la vichara, te exige la vairagya. El desapego respecto de qué? Eso no te lo explica la Stavakra. La Stavakra te dice el desapego respecto de las vasanas, ya te estaba dando suficiente indicación. ¿Qué es las vasanas? Eso de lo cual impregnas todo lo que hagas. Sí, está muy lindo y lo puedo entender, pero quisiera que alguien me diga cuáles son las cuestiones de las que yo impregno. Ok, alguien te lo dice, don Supervisión. Supervisión te lo dice y te lo dice de una manera absolutamente fácil. Te dice, vos impregnas todo de tal y tales adondes automáticos que son los que se juegan en tal cuadrante. Con eso yo ya sé a dónde llevo mi plasma, o sea, a dónde voy a mantener mi realidad. Es espectacular lo que estamos viendo. El ADN y al mismo tiempo el modelo terminado, todo junto. ¿Vamos bien? Sí. ¿Vamos bien? Sí. Ahora bien, situado esto, yo tengo que entender que
cuando yo no repartí en mis 4 cuadrantes mi realidad, no la voy a poder repartir en mis 4, y acá entra el gran golpe de efecto. ¿Cuántas aprendiste que son las fuerzas sobre las que tenés que asegurarte encender tu brillo? Encender tu brillo, y hago esto para que veas a Vishnu. ¿Vamos bien? Las 4 fuerzas son las 4 fuerzas. Ahí está el gran golpe de efecto. Te dije, seguí caminando y vas a empezar. Ya sé, vos me decís, ¿y esta? Después hablamos. Pero como ves, esta forma parte de otra cosa. Esta le da propulsión a las otras. No es una fuerza en sí misma, es la que le da propulsión a las demás. Acá empieza el grandioso acomodamiento, por el cual, efectivamente, yo te propuse, hoy vamos a hablar de las 4 fuerzas. Entonces te dije hace un rato, ahora vamos a entrar en los mapas, te va a parecer que me fui de mierda, que me fui de tema, y te dije, después vas a ver que nunca me fui del tema. Estuviste viendo las 4 fuerzas todo el tiempo. 1, 2, 3 y 4 son 1, 2, 3 y 4. Son 4 fuerzas que manejan la sexualidad, que manejan lado hombre y lado mujer. La gran pregunta es ¿cuál es cuál? ¿Cuál es la fuerza 1 con la que yo activo los 11 pasos? ¿Cuál es la fuerza 2 con la que yo activo los 11 pasos? ¿Cuál es la fuerza 3 y cuál es la fuerza 4 con las que yo activo los 11 pasos? Y yo tengo la esperanza de que hoy aquí lo podamos resolver juntos. Porque vos ya tenés con qué. Quienes no escucharon las grabaciones, ahora es donde esta partecita la tienen que aceptar como posible hasta que se les argumenten las grabaciones. ¿Lo pensamos? Sí. A ver, lado hombre y lado mujer. Yo ya no me acuerdo un carajo de todo esto porque hace tanto que no le dan bola que como yo lo estudio solamente para cuando me encuentro con ustedes, no lo uso en mi vida, ni no me acuerdo nada. Así que ayúdenme porque... Ok, ¿qué era la primera fuerza? Es lo único que te pido que me ayudes. Las 4 son factores diferenciales, dale. Factor diferencial. Ok. Mi factor diferencial. Abre puertas, se los dije antes. Atravesás el huevón y se abren puertas. No es lo que... Muy bien. ¿Qué ocurre cuando vos efectivamente... cerré porque encima que... A él le dejan la puerta y él la cierra. El otro la abre, él la abre.